Bueno, la clase de hoy está destinada a completar el punto 2 del programa, que es el proyecto, definiciones, tipos de proyectos. Y específicamente lo que vamos a ver ahora es cuál es el ciclo de desarrollo del proyecto. El ciclo de desarrollo del proyecto establece de manera secuencial una serie de fases y etapas que debe cumplir el proyecto desde que se inicia como una idea hasta que empieza a funcionar. Este ciclo de desarrollo es importante debido a que nos permite elegir aquellos proyectos que tienen una perspectiva interesante y que pueden, digamos, ser construidos y funcionar adecuadamente. Entonces, en la primera fase, que es la fase de preinversión, se realizan todos los estudios pertinentes para que al final de esa fase se pueda establecer si el proyecto es bueno o es malo, si el proyecto merece ser financiado o, de lo contrario, postergado o abandonado. Una vez que se pasa esa fase de preinversión y se define si el proyecto se va a construir o no, se pasa a la fase de inversión, se pasa a la fase de inversión en la cual el proyecto se construye. Esta fase, dependiendo del tipo de proyecto, puede durar entre 6 meses o 4 años aproximadamente. Una vez que se concluye la construcción del proyecto, se pasa a la fase de operación del proyecto. El proyecto empieza a generar ingresos, el proyecto empieza a incurrir en costos, y luego está la última fase, que es la fase de evaluación ex post o evaluación de resultados, que permite verificar que el proyecto ha cumplido el objetivo para el cual fue creado. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a analizar cada una de esas fases y etapas. Existe un problema, existe una necesidad no satisfecha o existe un recurso no aprovechado. El problema puede ser, ya lo hemos mencionado, el problema, digamos, de transporte que tiene la ciudad de La Paz. La necesidad podría ser que la población de escasos recursos, la población infantil de escasos recursos, no tiene, diremos, no tiene el rendimiento adecuado por la falta de nutrición. Y por lo tanto, existe una necesidad para que esa población de bajos ingresos pueda alcanzar el nivel promedio de rendimiento que se tiene a nivel nacional. O puede suceder que un recurso que no está adecuadamente aprovechado, queremos aprovechar adecuadamente los recursos del Salar de Uyuni para la fabricación de baterías de litio. Entonces, ese problema, esa necesidad no satisfecha o esos recursos no aprovechados adecuadamente, dan origen a los proyectos que tratan de resolver el problema, tratan de satisfacer la necesidad o tratan de establecer un proyecto que permita explotar adecuadamente y racionalmente los recursos que tiene el país. Entonces, la primera fase, ya lo hemos mencionado, es la fase de preinversión, la fase en la cual se realizan todos los estudios pertinentes para que al final de esta fase se pueda decidir si el proyecto puede ser implementado o no, si el proyecto puede ser y debería ser construido o no. En esta fase de preinversión también ya lo hemos mencionado, lo más importante es la calidad de la información con la cual se cuenta y digamos, la calidad de los análisis que se pueden hacer sobre esa información disponible. Una vez que se decide que el proyecto va a ser construido, pasamos a la fase de inversión. La fase de inversión es la fase en la cual se construye el proyecto. Hemos visto en el ejemplo del programa de apoyo al desarrollo turístico sostenible en Bolivia que la fase de inversión ha sido realizada por un equipo a cargo de mi persona, en la cual se han aprobado los proyectos y luego esos proyectos se han financiado a través de el Banco Interamericano de Desarrollo y la República de Bolivia en ese entonces, para
lograr que esos proyectos fuesen construidos. Es la fase en la cual hemos mencionado que lo más importante es el tiempo. Además que es esta fase, a diferencia de la anterior, es una fase mucho más compleja debido a que intervienen en esta fase una serie de entidades y estamentos que escapan un poco al control del gerente del proyecto. Una vez que el proyecto se ha construido, se pasa a la fase de operación. Se pasa a la fase de operación en la cual el proyecto empieza a generar ingresos, empieza a incluir costos y proporciona a la población objetivo los bienes y servicios que han sido objeto de la construcción del proyecto. Es una fase en la cual el proyecto, una vez construido, empieza a funcionar. Y finalmente está la fase de evaluación de resultados o evaluación ex post. Esta fase permite establecer si los objetivos para los cuales fue propuesto el proyecto se han cumplido. Permite establecer si se han alcanzado, si a través del proyecto se ha resuelto el problema que dio origen al mismo, si el proyecto ha permitido que esa población de bajos recursos pueda incrementar su nivel nutricional y mediante ese incremento pueda alcanzar los niveles académicos que están, digamos, vigentes en el país, o permite que un proyecto que no está siendo adecuadamente aprovechado pueda aprovecharse ese recurso en bien de la población asentada en la región y en bien de la población asentada en el país. Entonces, esta evaluación de resultados permite verificar que los objetivos planteados por el proyecto se han alcanzado. Pues veamos cada una de estas fases, que a su vez tiene una serie de etapas, ¿verdad? Entonces, decíamos que esta última fase de evaluación de resultados es una especie de verificación, retroalimentación, para ver si el proyecto ha permitido resolver el problema, si el proyecto ha permitido satisfacer la necesidad o si el proyecto ha permitido aprovechar el recurso que tiene el país. Es lo que se llama el ciclo de desarrollo de los proyectos, e independientemente de cuál sea el ciclo, lo que pretende el ciclo es nuevamente aprobar proyectos buenos y rechazar aquellos proyectos que no son buenos y no tienen ninguna perspectiva de, digamos, de generar excedentes de tal manera que puedan beneficiar a la población asentada en una determinada región. El ciclo se completa o se concluye, se lleva a cabo para no tener esos elefantes blancos que se han construido, digamos, por malas decisiones que ha tenido el gobierno o los administradores de los proyectos, constituyendo lo que se llaman los elefantes blancos. En el país tenemos una serie de estos proyectos y Página 7, hace unos 3 años atrás, dijo que había 18,000 millones de bolivianos invertidos durante el periodo del señor Evo Morales de proyectos que no están funcionando. Y hay una lista que ha dado Página 7 de esos proyectos que no están funcionando adecuadamente. Una serie de aeropuertos, una serie de campos deportivos, etcétera, y que suman aproximadamente 18,000 millones de bolivianos. Pues evidentemente no queremos construir proyectos que no tengan, digamos, un retorno financiero o un retorno social y que contribuyan de alguna manera digamos, al incremento del Producto Interno Bruto. Ese es el objetivo fundamental de este ciclo de desarrollo de los proyectos. Bien, empecemos entonces con la primera fase, que es la fase de preinversión. La fase de preinversión establece una serie de etapas. La primera de ellas es las ideas de proyectos, llamados también estudios de oportunidades de inversión, y concluye esta primera fase, o primera etapa, perdón, de la fase de preinversión con la elaboración de los perfiles. Una segunda etapa son los estudios de prefactibilidad, en la cual se analizan, digamos, las ideas de proyectos
pero además de las ideas de proyectos, tenemos que generar una serie de variables que nos permitan no tener solamente una opción, sino tenemos varias opciones para solucionar un problema, satisfacer una necesidad, etcétera. Y por lo tanto, los estudios de prefactibilidad permiten elaborar esa serie de opciones que deberían plantearse antes de tomar la decisión final. Una tercera etapa que son los estudios de factibilidad, que de los estudios de prefactibilidad se elige uno de los estudios en cuanto va a permitir, digamos, va a permitir elaborar información mucho más detallada para finalmente tomar la decisión de si se implementa o no el proyecto. Esas son las tres etapas. Vamos a verlas cada una de ellas. Esa es la primera etapa: generación de la idea, estudios de oportunidades, formulación de perfiles de proyecto. Además de la idea, deberíamos generar alternativas básicas en cuanto al mercado, en cuanto al tamaño, en cuanto a la localización y en cuanto a la tecnología principalmente. En cuanto al mercado, en el sentido de qué mercado ¿cuál es el mercado al cual queremos llegar? ¿Es un mercado solamente local? ¿Es un mercado regional? ¿Es un mercado nacional? ¿Es un mercado fuera inclusive de nuestras fronteras? Lo mismo con relación al tamaño. ¿Cuál es el tamaño que vamos a adoptar? En cuanto a la localización, ¿cuál es la tecnología o tecnologías que podríamos utilizar? Seguramente hay más de una tecnología que se puede usar para producir los bienes y o servicios objeto del proyecto. Entonces tenemos que, aparte de la generación de la idea, generar además alternativas básicas en cuanto a estos aspectos que hemos mencionado: mercado, tamaño, localización, tecnología. Una vez que tenemos esa información, en función de lineamientos generales de ingresos y costos, podemos realizar lo que se llama una pre-evaluación. Con toda la información que hemos recopilado en esta primera etapa, podemos tomar las siguientes decisiones. Una primera decisión podría ser reformular la idea, reformular los perfiles. Entonces tenemos que ajustar en función a la recopilación de información esos perfiles que hemos formulado. Podríamos tomar la decisión de postergar el proyecto, porque evidentemente los datos preliminares nos indican que es una buena idea, pero las condiciones económicas, sociales, políticas no permiten que el proyecto pueda ser, digamos, implementado en el momento presente. O podríamos llegar a una definición de desechar el proyecto, porque evidentemente con los datos recopilados hasta este momento, a pesar de que la idea parecía interesante, vemos que no va a prosperar y que es mejor desechar el proyecto. O podríamos finalmente proseguir en el análisis, Si vamos a proseguir en el análisis, pasamos a una segunda etapa, que es elaborar los términos de referencia para los estudios de prefactibilidad. Entonces, una vez que hemos elaborado los términos de referencia, podemos pasar a esa segunda etapa de la fase de preinversión, que son los estudios de prefactibilidad. ¿Cuáles son los objetivos de esos estudios de prefactibilidad? Un primer objetivo es verificar si se han examinado todas las alternativas posibles del proyecto. Es decir, no tenemos que sedar nuestra mente a pensar que el proyecto se circunscribe, por ejemplo, solamente a un mercado local. Indagamos respecto a las posibilidades que tiene el proyecto respecto a un mercado nacional, regional, inclusive un mercado de exportación. Lo mismo ocurre con la tecnología. Si la tecnología, tenemos que hacer un análisis de la tecnología vigente a nivel internacional a través de lo que se llama examinar el estado del arte a nivel internacional de la tecnología y ver la posibilidad de aplicar esa tecnología al proyecto.
Esto estará también en función a la posibilidad que tenemos de adquirir esa tecnología y el costo de adquirir esa tecnología. Pero no tenemos que cerrarnos a una sola posibilidad. El segundo objetivo es si el concepto de proyecto justifica un análisis detallado. Si vamos a pasar a un análisis mucho más detallado a través de un estudio de factibilidad. Si algún aspecto es crítico para su viabilidad, entonces deberíamos efectuar ensayos de laboratorio, plantas piloto. Actualmente lo que está haciendo el Estado boliviano con respecto al litio es construir plantas piloto de carbonato de litio y luego pasar a una fase industrial. Una vez que se ha pasado a la fase industrial, podríamos pensar en litio metálico. Entonces es necesario pasar por estas etapas de ensayos de laboratorio, plantas piloto, etcétera, antes de una escala industrial. En algunos casos. Si con la información disponible no es viable o no interesa a los inversionistas. Vamos a ver posteriormente que es necesario establecer un marketing a nivel, digamos, local e internacional para interesar a los inversionistas de poner dinero en el proyecto, buscar fuentes de financiamiento para que el proyecto pueda ser viable financieramente. Y además es importante también esa fase de promoción del proyecto para poder buscar, digamos, socios tecnológicos que permitan hacer viable el proyecto en la fase, digamos, en la fase de tecnología y no tengamos problemas cuando queremos construir el proyecto. Si la situación ambiental en el lugar se ajusta a la normativa nacional vigente, entonces esos estudios de prefactibilidad nos permiten también establecer las condiciones ambientales en las cuales se va a desenvolver el proyecto y la posible localización del proyecto de tal manera de cumplir con las normativas exigidas por la normativa ambiental en esa región. Estos son los principales objetivos de los estudios de prefactibilidad. ¿Qué comprende esta etapa de la fase de preinversión? Comprende un análisis detallado de las alternativas planteadas. Si hemos planteado alternativas de mercado local, regional, nacional, internacional, tenemos que efectuar un análisis detallado de esos mercados para ver si el proyecto es capaz de cubrir un mercado nacional o un mercado internacional. ¿Cuáles son las normas vigentes a nivel internacional para que el proyecto pueda alcanzar esos mercados? Entonces se hace un análisis detallado de las alternativas planteadas, no solamente en cuanto al mercado, sino también en cuanto a la tecnología, en cuanto al tamaño, etc. Dice análisis detallado de las alternativas generadas en cuanto al mercado, tamaño, localización, tecnología, etc. Y luego recabamos una serie de información que nos permite estimar los ingresos y estimar los costos, en base a los cuales construimos un flujo de caja. Y realizamos una preevaluación que nos va a conducir a tomar la decisión en esta segunda etapa, una decisión que está relacionada con reformular los términos de referencia para realizar estos estudios de prefactibilidad. Postergar el proyecto también es una otra decisión. Con la información mucho más detallada que tenemos, podríamos tomar la decisión de postergar el proyecto porque el entorno socioeconómico no nos permite, digamos, implementar el proyecto. Podríamos abandonar la idea, desechar el proyecto, porque evidentemente con esta información, a pesar de que hemos pasado a esta etapa, podríamos tomar la decisión de desechar el proyecto o tomar la decisión de proseguir en el análisis. Si vamos a proseguir en el análisis, evidentemente, vamos a elaborar los términos de referencia para la tercera y última etapa en esta fase de preinversión, que son los estudios de factibilidad. Esta es la segunda etapa y pasamos luego a la tercera etapa de esta primera fase de preinversión,
¿Cuáles son los objetivos de los estudios de factibilidad? En primer lugar, proporcionar los datos necesarios para adoptar la decisión de efectuar una inversión. Entonces, en función de los datos recopilados hasta esta etapa, debemos tomar una decisión definitiva respecto a efectuar o no efectuar la inversión propuesta. Deben estar definidos objetivos del proyecto, participación en el mercado. El mercado va a ser nacional, va a ser regional, va a ser nacional. ¿Y cuál es la participación del proyecto en este mercado? ¿Cuáles son las estrategias de comercialización que vamos a adoptar para poder hacer llegar nuestro producto o servicio digamos, al mercado objetivo? ¿Cuál es nuestra capacidad de producción? ¿Cuál es la ubicación definitiva de la planta? ¿Cuáles son las materias e insumos necesarios y existentes para el funcionamiento de la planta? Recordemos el ejemplo de ese complejo lácteo en el departamento del Beni. Si tenemos la materia prima, la leche cruda suficiente como para poder pensar en una planta industrial, cuál es la tecnología y equipos apropiados, una evaluación del impacto ambiental y cuáles son los aspectos financieros. Entonces, aquí tenemos que tener toda la información detallada para poder, en definitiva, tomar la decisión de aprobar o no aprobar el proyecto. Entonces, aquí realizamos un análisis detallado de la alternativa elegida y con un análisis detallado de ingresos y costos. Realizamos una evaluación. Esta evaluación debería ser definitiva en sentido de aprobar o no aprobar el proyecto. Pero pueden plantearse en función a toda la información recopilada en forma detallada una serie de posibilidades. Las mismas que hemos planteado en las anteriores etapas. Una reformulación de los estudios, los términos de referencia para realizar el estudio de factibilidad. La posibilidad de tomar la decisión de postergar el proyecto en función a toda la información que hemos recabado hasta este momento. Podríamos tomar la decisión de postergar el proyecto. Podríamos tomar la decisión de abandonar, desechar el proyecto, porque evidentemente, a pesar de que ha pasado dos etapas, y esta es la última etapa, aquí tenemos que, en función a toda la información detallada recibida, analizada, podríamos descartar el proyecto. Finalmente, podríamos tomar la decisión de aprobar el proyecto, y si aprobamos el proyecto, ¿verdad?, proseguir con todo el ciclo, que es pasar a la fase, elaborar los términos de referencia para el diseño final, que ya es una fase la fase de inversión. La segunda fase, que es la fase de inversión. Entonces, aquí tenemos y hemos analizado 3 etapas en la fase de preinversión, 3 etapas que se deberían cumplir de manera secuencial. Es posible, de acuerdo a las características que tenga un determinado proyecto, eliminar, entre comillas, alguna de estas etapas. Pero, sin embargo, lo definitivo es que en esta fase de preinversión tenemos que realizar todos los estudios pertinentes, de tal manera que podamos tomar una adecuada decisión en cuanto a invertir o no invertir en un determinado proyecto. Paralelamente a esta etapa, paralelamente a esta fase de preinversión, podemos realizar lo que se llaman los estudios de apoyo o estudios funcionales. ¿Qué son esos estudios de apoyo o estudios funcionales? Son un requisito previo para la realización de estudios de previabilidad o de viabilidad o en apoyo de estos. Hay algunos aspectos del proyecto que son determinantes y son fundamentales y que podrían requerir estudios, digamos, específicos sobre temas que van a influir definitivamente en la posibilidad de construir o no construir un proyecto.
En este caso, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Estudios de mercado específicos. Los estudios de mercado, como vamos a ver, se basan en una situación pasada, una situación actual y una situación a futuro. Con referencia a la situación pasada, tratamos de recopilar información respecto a cuál ha sido el comportamiento de las personas respecto al uso de algún producto o servicio similar al que va a proveer el proyecto. El estado actual se analiza qué pasa en el momento actual y fundamentalmente nos interesa también qué va a pasar en el futuro. Entonces, existen ciertas técnicas que en base a lo pasado, lo que ocurre en el presente, nos permite proyectar lo que va a suceder en el futuro. Pero ¿qué pasa si el bien o servicio es un bien innovador, a pesar de que tenemos que hacer un análisis a nivel internacional? Y el adagio popular dice: no hay nada nuevo bajo el sol, porque en algún, digamos, confín de nuestra tierra ya se ha estudiado, se está proponiendo algún producto o servicio que parecía innovador, pero que sin embargo ya en algún lado del mundo se ha propuesto. Sin embargo, para nuestro medio podría ser un producto bien, un servicio innovador, y por lo tanto no tenemos la posibilidad de recabar información pasada. Entonces tenemos que hacer un estudio de mercado específico, tenemos que, diremos, plantear un estudio de mercado que permita tener información respecto a ese producto o servicio innovador. Entonces, nos estamos refiriendo a un estudio de mercado específico. Es muy importante en cierto tipo de proyectos las materias primas, la cantidad y calidad de estas materias primas, y por lo tanto podemos, aparte de los estudios tradicionales, específicamente realizar un estudio sobre la calidad y cantidad de materias primas. Es el caso, por ejemplo, de plantas de cemento, ¿verdad? Plantas de arcilla, plantas de azúcar. Entonces, la calidad de la caliza, la calidad de la soya para una planta de aceite y la cantidad de soya disponible son relevantes. Lo mismo ocurre con, digamos, la caña de azúcar que va a proveer de materia prima a una planta, a un ingenio azucarero. Entonces, este tema es fundamental y puede determinar la viabilidad o no de una planta industrial en determinados rubros. Hemos hablado, por ejemplo, de productos lácteos, con el ejemplo en el departamento del Beni. Si no tenemos la cantidad de materia prima, evidentemente no es posible pensar a una escala industrial que va a producir productos lácteos en el departamento del Beni. Entonces, es otro tema de materias primas que requiere un estudio específico para tomar la decisión de implementar o no un determinado proyecto. Lo mismo ocurre con respecto a las materias primas con los frutos amazónicos, ¿verdad? La carrera está empeñada en, digamos, hacer estudios respecto a la posibilidad de industrializar ciertas materias primas amazónicas. Lo primero que deberíamos hacer es volcar nuestros esfuerzos para ver cuál es la cantidad de materia prima de frutos amazónicos como el azaí, etcétera, y si es posible pensar en una planta a nivel industrial. Si no es posible, si la cantidad de materia prima es insuficiente, pues deberíamos tratar de incrementar esa materia prima si pensamos que tiene digamos, estos frutos amazónicos tendrían una posibilidad de ser industrializados, aunque no en el momento actual, podría ser en el futuro. Pero es un aspecto fundamental, este tema de las materias primas.
Y finalmente, muchos proyectos o algunos proyectos requieren ensayos de laboratorio, requieren plantas piloto antes de pasar a un nivel industrial. Entonces, esos son los estudios de apoyo que permiten paralelamente a la realización de estudios de preinversión, a la realización de los estudios de prefactibilidad o factibilidad, van a coadyuvar a tomar una adecuada decisión en cuanto a invertir o no invertir en un proyecto. Entonces, esta es la fase de preinversión, tiene 3 etapas y lo que hemos mencionado al principio de la exposición es que evidentemente lo fundamental, lo interesante es contar con la información pertinente y también realizar los análisis respecto a esa información para tomar la decisión en definitiva de construir o no el proyecto. Si decidimos construir el proyecto, pasamos a la fase de inversión. La fase de inversión es la fase en la cual se construye el proyecto. Hemos mencionado que, de acuerdo a la experiencia, es una fase mucho más compleja que la fase de preinversión, porque hemos mencionado que intervienen una serie de entidades y el gerente del proyecto no tiene control sobre esas entidades. Les voy a dar un ejemplo. En la construcción de los hoteles, y creo que hemos ya mencionado este aspecto, la red Taica de hoteles en la zona sur del país, aprovechando el Salar de Uyuni y los atractivos turísticos de la reserva Eduardo Baroa. Para la construcción de los 4 hoteles se había firmado un convenio con las comunidades asentadas en los lugares en los cuales se debería construir el proyecto. Pero llegada la aprobación del proyecto, antes de la aprobación del proyecto, durante la fase de aprobación del proyecto, se había firmado este convenio con las comunidades, pero llegado el momento de la construcción, la comunidad de Quetena Grande se opuso a la construcción de un 4º hotel, el 4º hotel en esa región. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era digamos, una competencia para los albergues que la comunidad tenía en esa región. Evidentemente no era una competencia porque el mercado era diferente, ¿verdad? El mercado de la red Taica de hoteles financiado por el programa apuntaba a, digamos, turistas de alto gasto, en tanto que los albergues que tenía la comunidad apuntaban a otro segmento del mercado que eran, digamos, los mochileros que querían, digamos, aprovechar los recursos turísticos de esa región, pero que no tenían posibilidad de gastar, por ejemplo, qué sé yo, $70, $80 por una noche en un hotel. Evidentemente el mercado era diferente, pero eso no fue comprendido por la comunidad, que a pesar de haber firmado un convenio, al final no se pudo construir el 4º hotel en Quetena Grande y se tuvo que construir el proyecto en otra comunidad. Eso retrasó evidentemente la construcción de toda la red de hoteles, debido a que las comunidades, a pesar de haber firmado el convenio, se rehusaron digamos, a construir el proyecto en ese lugar. Eso retrasó el proyecto en unos 5 meses, porque se tuvo que hacer negociaciones primero para tratar de convencer a las comunidades de que el mercado no era el mismo. En segundo lugar, una vez que no se pudo llegar a un acuerdo, se tuvo que ver una otra ubicación del hotel, conversar con esas comunidades que estaban asentadas en ese lugar, etc. Entonces, evidentemente, eso hace que la fase de inversión sea mucho más compleja que la fase de preinversión. La primera etapa es la revisión y actualización del proyecto. ¿Por qué revisión y actualización del proyecto? Porque evidentemente puede haber pasado un tiempo entre la aprobación del proyecto y su construcción. Nosotros hemos participado el año 2016, aproximadamente el año 2016, en un proyecto para la fabricación de polietileno de alta densidad.
un proyecto en el cual se pretendía primero fabricar tubería para la conducción digamos, del gas domiciliario, ¿verdad? Esas tuberías se importan actualmente. Entonces, la idea del gobierno era sustituir esas importaciones. Estoy hablando del año 2016. Además, construir, además, digamos, otros productos como los films que se utilizan para el cubrimiento de los pasivos ambientales que genera la minería en el sur del país. Y esos pasivos ambientales están al aire libre, entonces se pensaba que se podía utilizar un producto para cubrir esos pasivos ambientales. Y las carpas solares para utilizar en la parte agrícola. Esos eran los tres principales productos. Es un proyecto que se aprobó el año 2017. El proyecto se hizo el 2016, se aprobó el año 2017 y actualmente no se ha construido la planta. No se ha construido la planta porque evidentemente había por una parte proveedores de maquinaria, y por otra parte había, digamos, empresas especializadas en la construcción de plantas industriales, pero no había una empresa que podía en forma conjunta hacer las dos cosas. Entonces eso retrasó la construcción del proyecto y tengo conocimiento que hasta ahora no se ha construido esa planta. Por lo tanto, ya han pasado año 2017, estamos en el año 2022, 5 años. 5 años. Entonces, obviamente, para poder construir, si las condiciones están dadas en este momento, habría que hacer una revisión y actualización del proyecto porque los datos han cambiado. Actualmente no sabemos qué cantidad digamos, de cobertura tienen las redes de gas domiciliario, qué cantidad de tuberías se debería importar, etcétera. Entonces, evidentemente, para tomar una decisión respecto a ese proyecto, debería revisarse y actualizarse el proyecto. Una segunda etapa es la creación de una base jurídica, financiera y orgánica para ejecutar el proyecto. Es posible que en algún tipo de proyecto sea necesario, ¿verdad?, crear una pequeña empresa, es decir, crear una base jurídica, una base financiera y orgánica para ejecutar el proyecto. Si vamos a construir un proyecto de ese que les he mencionado anteriormente, pues tendríamos que establecer un pequeño organigrama de la empresa que se va a hacer cargo de la construcción, la parte de finanzas para ejecutar el proyecto. Una tercera etapa es el diseño final. El diseño final es el diseño, ¿verdad?, que nos permite construir inmediatamente el proyecto. Entonces, en este diseño final, lo que se tiene que hacer es revisar los planos, revisar la información que el proyecto ha brindado en la última etapa de la fase de preinversión, que es la etapa de estudio de factibilidad, donde existe un análisis detallado, una información detallada en cuanto a planos, etcétera, etcétera, pero el diseño final establece que una revisión y actualización de esos planos y esa información para proceder inmediatamente a la construcción del proyecto. Entendemos que el proyecto ya ha sido aprobado, que el proyecto va a ser construido, pero tenemos necesidad de un diseño final de tal manera que la construcción se pueda realizar sin ningún contratiempo. Una cuarta etapa, la formulación de un plan detallado de ejecución. Dependiendo del tipo de proyecto, ¿verdad?, a veces es necesario establecer un plan detallado de construcción, un plan detallado de ejecución. Hacemos referencia nuevamente a la red Taica de hoteles. Construir un hotel en el desierto del Siloli, tenemos que tener un plan detallado de construcción de ese hotel. ¿Por qué? Porque las temperaturas son de menos 10 a 12 grados, ¿verdad? La provisión de insumos, estamos hablando de un lugar en el cual a 4 horas de viaje de Uyuni, un lugar en el cual no existe nada.
y tenemos que construir un hotel. Entonces, evidentemente, hay que efectuar un plan detallado de ejecución. No es lo mismo construir el hotel en esa zona que construir el hotel en cualquier, digamos, centro urbano. Es decir, las condiciones son totalmente diferentes. En ese caso, tenemos que tener un plan detallado de ejecución, cómo vamos a llevar los materiales, cuál es la logística que vamos a emplear para poder construir el hotel cuando el cemento se puede fraguar, es decir, a esa temperatura de menos 10, 12 grados, etc. Hay un proceso de licitación y adjudicación para la construcción del proyecto, ¿verdad? Entonces, como hemos mencionado anteriormente, existe lo que se llama el SICOES, que es el Sistema de Compras del Estado, donde se van a establecer los requerimientos para la construcción del proyecto. Las entidades, empresas constructoras, empresas proveedoras de maquinaria, van a ver este SICOES, van a recurrir al SICOES y van a establecer que se quiere construir, por ejemplo, una vez que se ha aprobado el proyecto de una planta industrial en el departamento del Beni, van a hacer las ofertas correspondientes para construir la planta. Entonces, la planta fundamentalmente consta de dos grandes ítems. Una es la provisión de maquinaria y equipo, ¿verdad? Y otra es la construcción misma de la planta. Entonces, las empresas constructoras tendrán que abarcar esos dos aspectos, tanto la provisión de maquinaria como la construcción de la planta. Entonces, van a hacer sus propuestas en función a los términos de referencia que, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural ha colgado en el SICOES. Las empresas constructoras, proveedoras de maquinaria y equipo, van a ver los términos de referencia, van a establecer si ellos pueden proveer esta maquinaria y equipo y pueden construir la planta de acuerdo a el estudio de factibilidad que está disponible para estas empresas constructoras. Las empresas que tienen esta capacidad de proveer maquinaria y construir la planta industrial van a hacer sus propuestas. El ministerio, que es la entidad proponente, va a analizar estas propuestas, ¿verdad? Va a adjudicar la construcción y provisión de maquinaria a una determinada empresa. Una otra etapa es la negociación y celebración de contratos. Entonces, una vez que se ha elegido a la empresa que va a proveer de los equipos y va a construir la planta, va a haber una negociación entre la entidad proponente, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural, y la empresa que ha ganado la licitación. Entonces, hay una negociación y finalmente si se llega a un acuerdo, pues se celebran los contratos, ¿verdad? Pero puede ser que no se llegue a un acuerdo y por lo tanto el proponente tiene la posibilidad de elegir a la segunda empresa, a la empresa que ha quedado en segundo lugar, para poder negociar con esta empresa y poder, digamos, celebrar los contratos. Una vez que tenemos el diseño final, tenemos la empresa que va a construir el proyecto, tenemos la empresa que va a proveer la maquinaria y equipo. Ahí puede haber un problema, ¿verdad? Las empresas constructoras no siempre tienen la capacidad de provisión de maquinaria y equipo, entonces tal vez va a ser necesario licitar en forma, digamos, por una parte, la provisión de maquinaria y equipo y por otra parte, la construcción de la planta. Pero obviamente ese es un problema que el proponente tiene que decidir si va a licitar por separado la provisión de maquinaria y equipo y por separado va a construir la planta. Son dos empresas, el proponente tendrá que tener la habilidad para poder conciliar varios aspectos, porque obviamente esos dos aspectos, provisión de maquinaria, equipo y construcción, van de la mano, ¿verdad? Pues tendrá que coordinar de tal manera de poder obtener un buen
resultado final. Entonces, en esta etapa se construye el proyecto, Hay una etapa de capacitación, ¿verdad? Evidentemente, para que el proyecto pueda funcionar, una vez que está siendo construido, tenemos que capacitar no solamente a los obreros para poder, digamos, manejar adecuadamente la maquinaria y equipo, sino también podríamos capacitar al gerente del proyecto que, a pesar de haberlo elegido porque tiene habilidades gerenciales, nos interesa ciertas habilidades específicas para administrar el proyecto. Podríamos capacitar a la parte ejecutiva también del proyecto en cuanto, por ejemplo, a, qué sé yo, estamos en un proyecto de salud y hemos adquirido un tomógrafo de última generación. Y por lo tanto vamos a capacitar a los médicos, a pesar que tienen el conocimiento suficiente, pero nos interesa que puedan, digamos, manejar adecuadamente ese tomógrafo que es de punta, de una tecnología nueva, y por lo tanto lo tenemos que capacitar al médico para tener una buena respuesta en el uso de este tomógrafo. Y finalmente, bueno, esa es una otra etapa en la fase de inversión. La puesta en marcha en aquellos proyectos que generan bienes es importante para ver, ajustar algunos aspectos relacionados con la parte técnica y la parte de los obreros y la parte administrativa que van a administrar. Esta es la fase de inversión con cada una de sus etapas. Pasamos ahora, una vez que el proyecto ha sido vive, pasamos a la fase de operación. Del proyecto. Aquellas personas, estudiantes que tengan, por favor, su micrófono abierto, quisiera que lo cierren, por favor. A la fase de operación en la cual el proyecto, una vez construido, empieza a funcionar. En esta fase de operación deberíamos analizar la fase de operación a corto plazo y largo plazo. En la parte de corto plazo, ¿verdad? Vamos a ver, el corto plazo estamos hablando de los 2 primeros años de funcionamiento, y en esos 2 primeros años vamos a ajustar todo lo que se refiere a la parte, digamos, de personal, la parte de maquinaria y equipo, la parte de provisión y logística de abastecimiento de materias primas, la parte de distribución de productos terminados, de tal manera que en esos 2 años tengamos la posibilidad de alcanzar los objetivos que se habían previsto una vez que se ha propuesto el proyecto. Y digamos, esta fase de operación a largo plazo en la cual evidentemente estamos alcanzando los objetivos que se habían previsto ex ante. Esa es la fase de operación. Y finalmente está la última fase, la fase de evaluación de resultados, la fase de evaluación ex post. En esta fase de evaluación ex post, se trata de evaluar el impacto real del proyecto, verificar el cumplimiento de objetivos y asimilar la experiencia, mejorar proyectos para el futuro. Entonces, evidentemente, esta fase es una fase en la cual se puede realizar esta fase después de 6 meses de que el proyecto está funcionando. Es el caso, por ejemplo, de un proyecto de instalar una serie de baterías de fotocopiadoras que van a fotocopiadoras alrededor o dentro de la Facultad de Ingeniería. Ustedes han recurrido a estos servicios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, podemos evaluar ese proyecto después de 6 meses de estar funcionando el proyecto. Después de 6 meses podemos verificar si la cantidad de fotocopias es la que hemos previsto anteriormente. Podemos ajustar en función de esos resultados para alcanzar los objetivos para los cuales fue implementada esa batería de fotocopiadores. Pero si pensamos en un proyecto de
mejorar el rendimiento académico de la población escolar de bajos ingresos, ese proyecto solamente lo vamos a evaluar después de unos 6 años, ¿verdad? Durante 6 años vamos a introducir un proyecto de mejora de la alimentación de esta población de bajos ingresos que tiene un bajo rendimiento académico, y luego de 6 años recién podríamos evaluar este proyecto, porque es un proyecto que va a dar sus resultados después de este periodo. No podríamos evaluar este proyecto en 6 meses o 2 años. Tendríamos que evaluarlo seguramente después de 5 o 6 años de que hemos administrado el proyecto y hemos dotado de cierta alimentación a estas personas que tienen, digamos, a esta población infantil que tiene bajo rendimiento escolar. Ese es el primer gran objetivo. El segundo gran objetivo, asimilar experiencia, mejorar proyectos futuros. Bien. Una experiencia particular en programas de apoyo al desarrollo turístico sostenible en Bolivia, que los recursos de esos programas no deben ser destinados a las fundaciones. Las fundaciones son de todos y de nadie. Hemos tenido malas experiencias en 2 proyectos. La Fundación Utaqui estaba compuesta por una familia, que no quiero mencionar, una familia, y diremos, esa familia tenía que hacer acuerdos con las comunidades, ha hecho los acuerdos para exponer, digamos, productos textiles, orfebrería, en un cierto espacio. Lamentablemente, al final ese proyecto no ha sido concluido. No ha sido concluido por diversas razones. Un otro ejemplo, hemos visto un proyecto que se llama el Museo Diego Hualpa en la ciudad de Potosí. Es un proyecto interesante porque evidentemente se aprovecha el recurso turístico que es la mina. Se han habilitado pabellones en los cuales se exponen, digamos, productos de la era minera. Pero ahí, ¿qué ha ocurrido? La Fundación Diego Hualpa está compuesta por la prefectura, en ese entonces, ahora gobernación, el gobierno municipal, la Cámara de Hoteleros, el Comité Cívico de Potosí, etcétera. Evidentemente, cantidad de entidades que participan de esta fundación. Llegado el momento de el desembolso de los recursos, se realiza tanto en los proyectos demostrativos como en los pequeños proyectos contra la presentación de una boleta de garantía. Porque no podemos desembolsar libremente los recursos, ¿verdad? Porque evidentemente esos recursos tienen que ir destinados a un fin específico, la construcción del proyecto. Entonces requiere que una entidad financiera, una entidad pueda otorgar, digamos, la boleta de garantía correspondiente. A pesar de que la boleta de garantía no cuesta demasiado, para un proyecto de $100,000 debe estar alrededor de unos $300. Para poder el banco emitir la boleta de garantía o una compañía de seguros emitir la boleta de garantía, tiene que tener un respaldo, ¿verdad? Porque no puede emitir libremente esa boleta. Tiene que tener un respaldo. Si le vamos a prestar $90,000, el respaldo tiene que cubrir por lo menos ese monto a través de un bien inmueble o algún bien que pueda en el momento preciso, si no se cumple el destino de los recursos, pues liquidar la boleta y obviamente recuperar el dinero. Entonces, para poder dar ese respaldo, hubo bastante dificultad en la Fundación Diego Hualpa. ¿Quién da algún bien? La prefectura, la alcaldía, no podían por cuestiones legales, pero la cámara hotelera sí, por ejemplo, pero
la Cámara Hotelera, el Comité Cívico, etcétera, hubo problemas en respaldar esa boleta de garantía. Entonces, una experiencia, es decir, lamentablemente las fundaciones no vamos a aceptar, digamos, fundaciones porque evidentemente las fundaciones son de todos y de nadie. Es lo que pretende, digamos, la evaluación ex post, ¿verdad? En primer lugar, evaluar si el proyecto ha cumplido los objetivos para los cuales fue propuesto, y una segunda posibilidad es adquirir experiencia, adquirir, digamos, qué ha pasado, adquirir experiencia para hacer mejor los proyectos. Bien. Finalmente, aquí tenemos un gráfico que muestra la promoción de proyectos y los gastos de capital. ¿Cuándo vamos a promover los proyectos? ¿En qué instante y cómo lo vamos a hacer? Tenemos el ciclo de desarrollo de los proyectos, las ideas, los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad, el diseño final, la licitación y adjudicación, la negociación y contratación, la construcción del proyecto, la capacitación y la fase de operación. Entonces, la promoción, ¿cuándo debería iniciarse? Debería iniciarse a nivel de la fase de preinversión y la etapa de prefactibilidad. Y esa promoción se va incrementando a medida que se incrementa el ciclo de desarrollo del proyecto. A nivel de a nivel de diseño final, cuando se está adjudicando, etcétera. Y tiene ese perfil más o menos la promoción. ¿Por qué esta promoción se realiza tan pronto como se pueda? Cuando ya se tiene, digamos, el proyecto a nivel de prefactibilidad. Cuando ya tiene la perspectiva de que este proyecto va a ser aprobado y va a ser construido. Porque si estamos buscando socios tecnológicos, ¿verdad? Los socios tecnológicos van a querer intervenir en el diseño del proyecto. Van a querer, debido a que son socios, ¿verdad? Evidentemente, y además tienen toda la capacidad tecnológica para llevar adelante el proyecto, porque tienen el know-how, intervenir en esta fase tan pronto como sea posible. Porque si recién buscamos la promoción cuando el proyecto está aprobado, ¿verdad? No vamos a poder introducir seguramente las ideas, la posición, el aporte de estos socios tecnológicos que conocen mucho acerca de la tecnología que va a usar el proyecto. Lo mismo ocurre con los socios financieros. Ellos quedarán, pues, si van a ser socios, tienen que participar en el diseño del proyecto. Y por lo tanto, esa promoción tiene que incluirlos. Tiene que, bueno, vamos a negociar con ustedes, socios tecnológicos y socios financieros, porque queremos construir este proyecto que tiene estas características. Entonces, obviamente, estos socios tendrán y tienen toda la potestad, porque van a ser socios, de intervenir en el diseño de este proyecto. Y la fase de gastos de capital, que los estamos señalando con línea punteada, gastamos dinero desde las primeras etapas de la fase de preinversión. Y este gasto de capital se incrementa a medida que avanzamos en el ciclo de desarrollo de los proyectos. Y esta erogación de dinero se va a hacer mucho mayor, ¿verdad? Cuando estamos en la etapa, perdón, de construcción del proyecto. Entonces aquí evidentemente vamos a gastar la mayor cantidad de dinero porque estamos construyendo el proyecto. Pero en las fases previas,
obviamente, recopilar información, obtener información cuesta, ¿verdad? Analizar esa información con los respectivos expertos, hablemos de la fase de preinversión, de ese diseño final de una planta industrial de productos lácteos en el Beni. Hemos recopilado información sobre la cuenca lechera en el Beni. Ya lo hemos mencionado, operativamente vamos a tomar contacto con la Federación de Ganaderos, vamos a pedirles información secundaria, pero luego tenemos que destacar un pequeño, digamos, equipo para que pueda hacer trabajo de campo, verificar la cantidad de vacas y la cantidad de vacas que tiene cada productor, el rendimiento promedio que tiene cada vaca, etcétera, para poder tener la información respecto a la cantidad de leche cruda que podría ir a la planta. Eso implica dinero, eso implica contratar un ingeniero agrónomo que se va a hacer cargo de toda la coordinación de esta fase. El ingeniero agrónomo diría, bueno, yo necesito 3 o 4 personas para trabajar con ellos en el campo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso implica gastos. Estos gastos se incrementan a medida que vamos avanzando en el ciclo de desarrollo del proyecto, hasta que en la etapa, perdón, de construcción se realiza la mayor cantidad de erogación de dinero, tanto de aporte propio como de capital. Entonces, el perfil que se tiene, ahí está la fase de preinversión, la fase de inversión y la fase de operación del proyecto. La línea continua es la promoción que se tiene que realizar. Tan pronto como exista la posibilidad de aprobar el proyecto, tenemos que efectuar la promoción de este proyecto a nivel de los socios tecnológicos y los socios financieros para que ellos puedan, diremos, dar su parecer para establecer los acuerdos con ellos, porque son socios y por lo tanto tienen esa posibilidad. Y los gastos de capital que están con línea punteada, vamos a gastar dinero desde el primer momento en el cual realizamos el análisis de la fase de preinversión, recopilando información, comprando información, etcétera, y el gasto de capital que realizamos mayoritariamente en gran medida es en la fase de construcción. Y finalmente tengo aquí un gráfico, un otro gráfico, que en el eje de las ordenadas tenemos el nivel de incertidumbre, en el eje de las abscisas tengo el nivel de análisis. Y de aquí tenemos el ciclo de desarrollo del proyecto. Y tenemos un perfil, diremos, que es este. A medida que avanzamos en el ciclo de desarrollo del proyecto, el nivel de incertidumbre se hace menor, ¿verdad? Cuando estamos a nivel de ideas de proyectos o a nivel de estudios de prefactibilidad, el nivel de incertidumbre es bastante grande. ¿Por qué? Porque tenemos una cierta información, en muchos casos esa información no es muy detallada y por lo tanto, obviamente el nivel de incertidumbre es más grande. A medida que avanzamos en el ciclo de desarrollo del proyecto, contamos con mayor información, realizamos un mejor análisis y por lo tanto el nivel de incertidumbre va bajando. Pero siempre va a haber un nivel de incertidumbre porque la construcción, la fase de construcción, la fase de operación del proyecto se ha desarrollado en función a información estimada para el futuro, ¿verdad? Hemos construido el proyecto en función a información estimada para el futuro. Y el futuro es incierto. Además, una vez que construimos el proyecto, a pesar de que hemos desarrollado toda una serie de técnicas que le estamos viendo a través de este semestre, siempre puede cambiar el entorno socioeconómico de un país o del mundo. ¿Qué ha pasado cuando la pandemia ha llegado al mundo? Obviamente han cambiado muchas cosas, ¿verdad?
Estamos en otro mundo, en otra realidad, y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Entonces, seguramente muchas empresas que han empezado a funcionar como restaurantes, atractivos turísticos, que se han construido y digamos, han acabado la construcción en el año 2020, pensando en captar cierta cantidad de mercado, esas proyecciones seguramente han disminuido drásticamente debido a la pandemia que nos ha afectado. Entonces, obviamente, por eso es que el nivel de incertidumbre no es igual a cero. Aquí hay un cierto nivel de incertidumbre, siempre. ¿Por qué? Porque los proyectos se han construido con información estimada para el futuro. Hace 5 años atrás, nadie hubiese previsto lo que ha ocurrido a partir del año 2021, 2019, finales del 2019, 2020, 2021. Entonces, obviamente, ese es el riesgo y ese es el problema que vamos a afrontar cuando diseñamos un proyecto. Pero tenemos que aplicar, ya lo hemos visto anteriormente, hemos dicho que el proyecto es una brújula que permite, ¿verdad?, que el proyecto pueda ser, que las inversiones puedan ser realizadas en forma racional. Si no tenemos esa brújula, no podemos, digamos, esa inversión en forma racional. Pero ocurre lo que ha ocurrido. El futuro es incierto y por eso es que el nivel de, digamos, de incertidumbre siempre se mantiene. No, el nivel de incertidumbre no es igual a cero. Aquí está la fase de preinversión, la fase de inversión, la fase de operación. Bien, con esto hemos concluido el tema 2 del programa. Voy a dejar de compartir un momento y luego vamos a volver a compartir la pantalla. Voy a dejar de... ¿Tienen ustedes alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto fundamentalmente varias definiciones de lo que es un proyecto de inversión. Una segunda, bueno, luego hemos visto un ejemplo real de la vida real en cuanto a la construcción de los proyectos, en cuanto a la aprobación y construcción de los proyectos a través del Programa de Desarrollo Turístico Sostenible en Bolivia. Hemos visto una clasificación de los proyectos desde diversas ópticas y finalmente hemos visto lo que se llama el ciclo de desarrollo de los proyectos. Si tienen algún comentario, algunas preguntas respecto a este tema, con todo gusto. Inge, buen día. Tengo dos preguntas. Adelante. Quería preguntarle, ¿qué entidad se encarga de aprobar los proyectos? ¿O quién? Ya. A ver, los proyectos... ¿Se me escucha, ingeniero? Sí, te escucho. Me has preguntado quiénes aprueban los proyectos, ¿verdad? Los proyectos son aprobados, bueno, si es un proyecto del sector privado, ¿verdad? El señor Juan Pérez, que quiere llevar adelante una fábrica de perfumes, el señor Juan Pérez contrata una empresa consultora para que les realice todo el estudio y presente su estudio, ¿verdad? Primero, lo aprueba él como inversionista o tiene un grupo de emprendedores que quieren llevar adelante esa fábrica. Entonces, lo aprueba él, ¿verdad? Lo aprueba él y luego somete, porque este proyecto que ha sido aprobado tiene que ser financiado por alguna entidad, ¿verdad? Entonces, el señor Juan Pérez debería hacer 2 cosas. Primero, tiene una idea que le parece muy interesante, ¿verdad? Contrata un grupo que va a formular el proyecto, pero a su vez ya busca algún tipo de financiamiento. O dice, bueno, a este grupo que está elaborando el proyecto le va a preguntar cómo piensan ellos que se podría financiar el proyecto. Entonces les van a decir, vamos a recurrir, por decir algo, al Banco Mercantil Santa Cruz o cualquier entidad financiera que puede financiar este tipo de proyecto. Y por lo tanto, en primera instancia, va a aprobarlo el señor Juan Pérez, ¿verdad? Y en segunda instancia, lo va a aprobar la entidad financiadora a la cual está recurriendo el señor Juan Pérez y presentando su proyecto. Entonces, ellos son los que van a aprobar el proyecto para otorgar el financiamiento. Si estamos hablando de una entidad, de un proyecto público, construcción de agua potable para la localidad de Viacha.
el consejo municipal, el alcalde y el consejo municipal van a contratar igual una empresa. Primero, van a ver cuáles son las fuentes de financiamiento a las cuales pueden recurrir para poder construir el proyecto de agua potable. Entonces, van a ver que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una de las entidades más grandes que otorga financiamiento para proyectos de esta naturaleza. Pero el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una entidad que otorga los recursos en calidad de préstamo. Entonces, la alcaldía de Viacha va a tener que pagar intereses y capital de los préstamos que están siendo otorgados por esta entidad financiera. Bueno, puede recurrir al FPS. El FPS otorga los recursos en calidad de transferencia, pero tiene ciertas limitaciones el FPS. Los montos de inversión que financia esta entidad financiera son menores a las del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces va a decir, bueno, yo voy a recurrir al Fondo Nacional porque el proyecto que quiero hacer es para dotar de agua potable a toda la población de Viacha. Entonces, voy a contratar una empresa consultora, igual que formule el proyecto bajo los lineamientos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, porque yo voy a presentar como consejo municipal, como alcalde, este proyecto a esta entidad financiera. Entonces, ¿quién aprueba el proyecto? El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es una entidad de financiamiento para el sector público. El Fondo Nacional, he sido gerente de desarrollo durante 10 años de esta entidad. Entonces, tiene un equipo que va a evaluar ese proyecto. Bueno, el alcalde de Viacha, ¿verdad?, va a contratar una empresa consultora para que le formule el proyecto. Pero ¿quién va a aprobar? Va a ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que va a otorgar el financiamiento para la construcción de ese proyecto. Entonces, ¿quiénes aprueban? Las entidades financieras que van a evaluar el proyecto y van a aprobar la otorgación de esos recursos para la construcción del proyecto. Es lo mismo que hemos visto cuando hemos visto ese programa de apoyo al desarrollo turístico sostenible en Bolivia. ¿Quién aprobaba los proyectos? Aprobaba mi persona a través de un comité de evaluación de proyectos, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Esos proyectos, una vez aprobados, eran construidos, pero quien aprobaba era el comité de evaluación de proyectos que funcionaba al interior de esa entidad que se llamaba el Fondo. Entonces, ¿quiénes aprueban los proyectos? En primera instancia, el grupo, digamos, promotor del proyecto, pero fundamentalmente las entidades que van a otorgar el financiamiento para la construcción del proyecto. No sé si tienen alguna duda. ¿Y en qué fase se aprueba el proyecto, ingeniero? ¿O en cuál de las fases? Ya, cuando el proyecto está a nivel de diseño final, cuando el proyecto está listo para ser construido, tanto cualquier entidad financiera, ¿verdad?, sea del sector privado o sea del sector público, va a requerir que el proyecto esté a nivel de diseño final listo para ser construido. Lo mismo ha ocurrido en el programa de turismo que les he mencionado. Una vez que el comité de evaluación de proyectos aprobaba el proyecto, ¿verdad?, se firmaba un contrato de construcción entre el FONDESIF, que era la entidad que estaba administrando los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, y los proponentes del proyecto. Pues una vez firmado el contrato, se procede inmediatamente a la construcción. Entonces, el proyecto tiene que estar a nivel de diseño final para su aprobación y su construcción. Bien, Bien, gracias, ingeniero. ¿alguna otra pregunta? Sí, Inge, buenos días, le habla Cristian. Una Cristian. consultita, Inge, nos ha hablado de las fuentes de financiamiento como tal, ¿no? Aquí va mi consulta. Digamos, una pyme, ¿a qué fuentes de financiamiento puede ir? No sé, quizás a la banca o quizás al Fondo de Desarrollo Nacional, creo que estaba comentando, o quizás en la Bolsa Boliviana de Valores, igual se puede hacer licitaciones para estos financiamientos, ¿no? Inge, esa te- Gracias por la pregunta. A ver, de lo que yo conozco, yo no conozco mucho el funcionamiento de la bolsa de valores en nuestro país.
Entiendo que la Bolsa de Valores está lanzando bonos y se pueden financiar un proyecto a través de los bonos que la Bolsa de Valores podría lanzar al mercado. Entiendo que para entrar a la Bolsa de Valores, ¿verdad? El proyecto tiene que tener bueno, el público tendría que tener un cierto conocimiento, ¿verdad? De esta Bolsa de Valores para poder comprar, digamos, entre comillas, las acciones de ese proyecto. Entiendo que el gobierno, por ejemplo, ha lanzado unos bonos que todavía no los ha podido colocar, a pesar de que el gobierno, a través del Banco Central de Bolivia, ¿verdad?, quiere recaudar recursos, no ha podido colocar los bonos al público. Entonces, evidentemente, eso es un camino, yo no lo conozco en detalle, que me parece complicado porque evidentemente el público tiene que tener conocimiento de ese proyecto. Entonces, un nuevo proyecto nadie lo conoce, ¿verdad? Y por eso es que nosotros decíamos que deberíamos hacer la promoción tan pronto como sea posible para poder lo que precisamente necesitamos, que el proyecto sea financiado. Pero podemos recurrir al banco, por ejemplo, las empresas constructoras quieren construir un edificio, ¿verdad? Y las empresas constructoras pueden recurrir al Banco Visa. El Banco Visa otorga financiamiento para la construcción de edificios. Los constructores quieren ganar dinero, ¿verdad? Entonces van a construir un multifamiliar y van a vender esos departamentos y el banco les puede otorgar financiamiento. Entonces recurren al Banco Visa. Yo tengo conocimiento que el banco, por ejemplo, otorga ese tipo de financiamiento. En el sector público, esos proyectos de agua potable, construcción de carreteras, canalización de ríos, etcétera, no pueden ser, ¿verdad?, no pueden ser financiados por el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado requiere, para otorgar el financiamiento, requiere, bueno, primero requisitos técnicos, también los requiere el sector público, ¿verdad? Requiere garantías, también el sector público, pero esos proyectos de agua potable, alcantarillado, que son proyectos públicos, no pueden ser financiados por la banca privada. La banca privada requiere un retorno inmediato. Por eso es que existen, digamos, entidades financieras para el sector público. Una de las más grandes es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, otro es el Fondo de Inversión Productiva y Social, el FPS. Hay otra fuente de financiamiento que es el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, el PASA, que otorgan financiamiento para los proyectos del sector. Tienen sus requisitos, evidentemente, y digamos, cualquier entidad pública que quiera recurrir a estas entidades financieras tiene que cumplir esos requisitos. Pero obviamente es mucho más, bueno, no se puede financiar ese tipo de proyectos públicos con la banca privada, ¿verdad? Por lo tanto, los proyectos que generan bienes públicos tienen que ser financiados a través de las fuentes de financiamiento del sector público. Los proyectos que generan bienes específicos o de mercado deberían ser financiados por la banca privada. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Obviamente, sea sector privado, sea sector público, en verdad, hablando apropiadamente, diremos proyectos que generan bienes específicos o de mercado. Y hemos visto qué características tienen este tipo de proyectos. Deberían ser financiados por la banca privada. Pero ya ocurre como Lácteos Bol, por ejemplo. Azúcar Bol o lo que sea. Están siendo financiados por el TGN, que no es una banca privada, es el Tesoro General de la Nación. O están siendo financiados en algunos casos por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o por el FPS. Entonces, evidentemente, va a depender también de quién quiere llevar adelante el proyecto. Si es el Estado boliviano el que quiere llevar adelante el proyecto, el Estado boliviano, y eso lo vemos en proyectos 2, tiene ciertas fuentes de financiamiento como son el Tesoro General de la Nación, como es el Fondo Nacional
el FNFD, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que otorga los recursos en calidad de préstamo, el FPS, que otorga los recursos en calidad de transferencia, pero obviamente, digamos, tiene un techo menor al del FNDR. El techo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es mucho más alto, diremos, financia proyectos de carreteras, agua potable, alcantarillado de mayor envergadura que los proyectos del FPS. Entonces va a depender mucho de el tipo de proyecto, el tamaño del proyecto, la cantidad de recursos que requiere el proyecto para recurrir a uno u otro, a otra fuente de financiamiento. Pero tanto el sector privado como el Estado tienen fuentes de financiamiento a las cuales se puede recurrir para financiar los proyectos. ¿Y quiénes aprueban los proyectos? Los equipos técnicos que conforman estas entidades financieras, tanto del sector privado como del sector público. ¿Quiénes preparan los proyectos? Ya lo hemos mencionado, un proyecto debería ser formulado adecuadamente por un equipo multidisciplinario, por lo menos entre 8 a 10 personas que van a volcar sus conocimientos técnicos en la formulación de los proyectos. Son las empresas consultoras, ¿verdad? Y los ingenieros industriales podemos trabajar en lo que es la formulación de proyectos en la parte de mercado, podemos trabajar en la parte de la evaluación privada financiera y podemos trabajar en la parte de evaluación económica y social de proyectos, fundamentalmente. Entonces estamos formando como ingenieros industriales parte de ese equipo multidisciplinario. Ahora, puede ser que alguna persona, un ingeniero industrial, se haya especializado a través de porque le interesa, porque le gusta, porque puede trabajar, qué sé yo, en la parte de productos lácteos, por ejemplo. Ser un ingeniero industrial que se ha especializado 10 años como gerente de una planta de productos lácteos. Entonces, obviamente, puede participar como en la parte tecnológica misma. Y es lo que ha ocurrido con el ingeniero dueño de Licia, ¿verdad? Es un ingeniero industrial que ha incursionado en ese campo, digamos, de la producción de helados primero y luego ha ampliado sus productos a la parte láctea, ¿no? Entonces, el ingeniero, no me acuerdo su apellido, pero es un ingeniero industrial. Bien. ¿Más preguntas? Bien. Si no hay más preguntas, no hay comentarios, hemos concluido el tema 2 del programa y mañana vamos a empezar el tema 3. Hoy día voy a colgar en la plataforma de la carrera el tema 2 que hemos concluido hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana a las 7:30. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.